Sean bienvenidos a un nuevo video. Les pido perdón por la ausencia, pero me encontraba enfermo y no había podido hacer videos. Pero estoy muy contento del día de hoy traerles más historias que espero que les gusten, claro. Y ya saben que si es de su agrado mi contenido, no olviden suscribirse, dejar su like y incluso un comentario. Bueno, sin más que decirles, comencemos con el video de hoy. Parece que tengo una maldición, pues cada que sueño con alguien que conozco, esa persona termina muriendo o herido. Y quiero saber si alguien más ha tenido una experiencia así o tienen alguna explicación posible, teoría u opinión sobre mi caso. Bueno, dejando eso de lado, ahora sí les explico. Para esto debo explicar que soy una persona que sueña poco y las veces que he soñado siempre son cosas algo raras, extrañas. Desde sueños que parecen historias hasta predecir las muertes de mis familiares. Todo esto empezó en el 2014. Mi familia materna es de Veracruz y yo vivo en la Ciudad de México. Era una noche de febrero, no recuerdo la fecha con exactitud, pero me fui a dormir como de costumbre. Y recuerdo que soñé con mi abuela materna, la cual me hablaba en mi sueño. No se entendían sus palabras, pero podía ver sus labios moverse. Parecía que estaba rezando muy rápido porque sus labios no paraban de moverse y tenía un rosario en las manos. A lo lejos se escuchó un fuerte ruido, como un auto intentando frenar. Mi sueño fue interrumpido por mi mamá, que tenía los ojos llenos de lágrimas y me decía que me vistiera rápido porque íbamos a Veracruz. Me explicó que mi abuela había fallecido de un infarto y teníamos que ir. Pasó el funeral y varios meses. Mi abuelo de vez en cuando venía a la ciudad por sus estudios médicos. Él y yo nos llevábamos muy bien, pero desde que había fallecido mi abuela nos peleábamos muy seguido y parecía que me culpaba a mí de la muerte de su esposa. Pasó el tiempo y él mejoró su actitud conmigo. Apenas el año pasado soñé con la muerte de mi abuelo paterno, el cual ya estaba muy enfermo por una severa pulmonía. En mi sueño él se despedía de mí a lo lejos. Intentaba moverme hacia él, pero pasó un tren muy rápido y no me dejó pasar. Cuando el tren terminó su recorrido, mi abuelo murió. En julio volví a soñar con algo parecido, esta vez con mi primo de 16 años. Me decía que me quería y que mejorara mi ortografía. Era su forma de despedirse. Por suerte no pasó nada con él, o al menos eso pensaba. Una semana después, el 27 de julio, mi primo murió de cáncer. Una vez más tuve un sueño así, pero esta vez con mi tío. Él fue el único que no murió, pero estuvo en el hospital porque se le reventó una arteria de la cabeza y lo tuvieron que operar. Eso pasó en septiembre de este año. Ya me da miedo soñar. Me siento culpable de sus muertes. Les cuento. Cuando estaba chiquito, aproximadamente a los 11 años, vivía con mi hermana menor. En ese entonces como 6 años ella tenía. Mi mamá también. Vivíamos en una casa rentada de 2 pisos. En una de las recámaras había muchos juguetes de los hijos de los dueños que habían dejado ahí. Desconozco la razón. El cuarto estaba cerrado completamente con seguro y las ventanas estaban atornilladas, a manera de que no podíamos entrar. Siempre tuve anhelo de entrar ahí y jugar con ellos, pues yo nunca tuve la oportunidad de jugar con ese tipo de juguetes. Bueno, ir al grano. Era un día normal. Mi mamá trabajaba en un puesto de tacos y se iba a las 6 de la tarde y llegaba a veces a las 2 o 3 de la mañana. Yo siempre esperaba a mi mamá despierto porque me aterraba dormir solo. Desde el momento en el que se oscurecía la noche se volvió un infierno para mí, y ese día no era la excepción. Dieron las 8 y el cielo se tornaba negro. Veía la tele con mi hermanita en la planta de abajo. Cuando me di cuenta de que se empezaba a dormir, pero le rogaba que no durmiera y que mejor viéramos la televisión. No se quería despertar. Llegó un momento en el que ya no la molesté. No había ningún ruido alrededor. Solo se escuchaba el programa que estaba en la tele y sentía el frío de la noche. Sentía el miedo. Volteaba a todos los lados. Estaban las luces prendidas en toda la casa y enfrente de donde estaba sentado con mi hermana había un cuarto, y fue cuando vi una sombra caminando por la puerta.
La sombra se parecía a la de mi papá, el cual tenía no más de 2 años que había fallecido. No sé por qué se me hizo parecida o me recordó a él, pero bueno. En mi mente estaba imaginando 100,000 escenarios posibles de qué es lo que era. Y de repente se escuchaba cómo abrían o cerraban las puertas del mini ropero que había ahí. Como buena función adaptativa del miedo me puse alerta de todo a mi alrededor, hasta que tuve el valor de gritar con voz temblorosa: ¿Quién está ahí? ¿Eres tu mamá? Nadie contestaba y automáticamente me paré del pequeño sillón en el que estábamos sentados y fui a revisar quién estaba en el cuarto. Cuando llegué ahí no había nadie, todo estaba exactamente en su lugar. Sentí un pequeño alivio en mi interior, llegando a la conclusión de que solo era mi imaginación, pero aún tenía miedo. Entonces desperté a mi hermana y la llevé rápido al cuarto para acostarnos. Dejamos la televisión prendida y así como entraba mi hermana cerré rápidamente la puerta. Solo esperó a que me acomodara la cama y acostarse para volver a dormirse, mientras yo seguía despierto con las luces prendidas sin poder dormir. No tenía noción del tiempo porque no tenía ningún tipo de celular o reloj. Lo único que tenía para ver la hora era cambiar de canal para poder ver las noticias y ahí ver la hora. No sabía qué hora era, pues no quería regresar ahí. Después de un rato, el cual se sintió eterno, se dejó de escuchar la televisión de manera que bajaron el volumen y enseguida de que la televisión estaba en el mínimo volumen, se empezaba a subir el sonido de la televisión hasta su máximo volumen y así por un buen rato. Del miedo empecé a llorar sin despertar a mi hermana y me metí debajo de las cobijas hasta que dejó de sonar la televisión. Si pensaban que ahí acababa mi terror, están equivocados. ¿Recuerdan los juguetes que les mencioné allá arriba? Bueno, empecé a escuchar cómo se prendían, cómo jugaban con ellos, cómo los movían de un lado a otro esos carritos de juguete. Los aventaban y sin fin de ruidos de ese cuarto. Solo cerré los ojos del terror que sentía y cuando los abrí, entró mi mamá a acostarse con nosotros, cansada del trabajo, y sin ninguna palabra me dormí. No fue hasta la mañana siguiente que, como cualquier día normal, nos despertamos, preparamos el desayuno y limpiamos la casa. Subí al cuarto de arriba, al que sí podíamos entrar, y veo la puerta del cuarto con los juguetes abierta. Decidí cerrar la puerta poniéndole el seguro de nuevo sin contarle a mi mamá lo que había escuchado o visto, y no fue hasta un tiempo después que le conté lo que había pasado y mi mamá obviamente no me creyó, pero bueno, ahora tengo casi 20 años y aún recuerdo lo que viví ese día. De antemano, gracias por leerme. Hola, esta es mi historia. Actualmente tengo 18 años, vivo con mis padres y con mi hermana menor, que tiene 12 años. Nosotros no somos unidos o nunca lo hemos tratado de ser, pero no con esto digo que no nos peleamos sino que cada quien con sus cosas. Bueno, era una noche tranquila ya que por donde vivimos no hay ruido, cosa que como puede ser bueno, también malo, pero de eso no había detalle, no llovía ni nada. Mis papás esa noche tuvieron que salir como a las 12, ya que los invitaron a una fiesta entre amigos. Vaya, así que ellos se fueron y mi hermana y yo nos quedamos. La verdad, como estábamos de vacaciones, nos dormimos ya tarde, así que yo, cuando se fueron mis papás, iba a jugar videojuegos, pero en ese momento empezó a llover con mucho granizo. En el techo hay una entrada de luz que lleva directamente a la sala. La casa es de 2 pisos, así que esa entrada de luz está hecha de un material que, con el granizo, se escucha muy feo y puede llegar a ponerte nervioso con el ruido. Me dirigí a ver a mi hermana y decirle que se metiera en su habitación, a lo que yo de igual forma me metí a la mía. Ya iba a prender la consola para poder jugar con mis audífonos, y ya me los iba a poner cuando de repente escuché claramente la voz de mi mamá, llamándole a mi hermana que bajara. Yo en ese momento me pasó por la cabeza que mis papás no estaban ya que se habían ido a una fiesta y por eso no podía ser mi mamá. No pensé 2 veces y salí de mi habitación a evitar que mi hermana bajara.
Y sí, efectivamente la alcancé a detener y le dije que no bajara, pero para no asustarla le dije que yo iría. Total, yo no bajé por el hecho de que no sabía qué o quién hizo esa voz y preferí ya no jugar y estar atento. Mis papás llegaron 5 horas después de los hechos y me puse a dormir. No sé qué fue o por qué, pero me quedé pensando y me pregunté quién o qué fue lo que hizo esa voz. Vivo en un edificio y rento en el último piso, que es el cuarto. Arriba solo está la azotea y es común que a veces los vecinos se reúnan a festejar ahí, porque es un espacio libre con una gran vista a una parte de la ciudad. El año pasado decidí recostarme temprano. No tenía muchos ánimos, así que fui a mi cuarto y cuando me estaba quedando dormida comencé a escuchar que había gente en la azotea. Sus pisadas se escuchan, así sea la más mínima. Si hay silencio la podrás escuchar. No le tomé importancia ya que, como comenté, es común que la gente suba. Lo que se me hizo un poco raro fue que parecía que bailaban, corrían e incluso brindaban, pero no se escuchaban voces ni ruido alguno más. Conseguí quedarme dormida, pero entre sueños seguí escuchando el ruido que se producía en la parte más alta del edificio, hasta que mi mamá me despertó y me dijo: deberíamos ir a decirles que le bajen a su ruido, están haciendo mucho escándalo. De verdad no les miento, era como si estuvieran corriendo 10 caballos, parecía que el techo se iba a caer. Cuando vi a mi mamá decidida a ir, le dije que no, porque no había ni una sola voz de personas, solo era el ruido, y casi al momento se escuchó. Yo tengo una ventana que da al pasillo al lado de mi cama. Se escuchó que una vecina del segundo piso salió, entonces abrí la ventana y me asomé. Resulta que la vecina estaba escuchando lo mismo, pero como si todo el ruido estuviera en el tercer piso. Pero al querer subir vio que las luces del departamento de ese piso estaban apagadas. Como que se arrepintió y regresó a su casa. Después yo, con la ventana abierta, traté de asomarme a la azotea lo más que pude, pero no se veía nada. Y en mi nerviosismo dije: es Santa Claus y sus renos, como burla para aliviar la tensión. Pero lo dije tan fuerte que lo que sea que haya estado en la azotea se enojó y comenzó a hacer mucho más ruido. Si antes parecía que corrían 10 caballos, ahora eran 25. Viendo que la situación no se calmaba, mi mamá comenzó a rezar y rezar hasta que el ruido fue disminuyendo poco a poco. Unos 3 o 4 días después, mi mamá y yo nos encontramos a la vecina en el estacionamiento y decidimos preguntarle sobre todo lo que pasó esa noche. Ella dijo que sentía que todo el ruido era en el tercer piso, por lo que iba a ir a reclamar debido a que era demasiado y no le estaban dejando disfrutar su cena. Entonces, al comenzar a subir las escaleras, le dio un escalofrío en todo el cuerpo y se quedó helada. Se llenó de miedo y decidió mejor regresar a su departamento porque lo que sea que haya provocado todo ese ruido no era algo de este mundo. Esta misma vecina me ha contado muchas historias paranormales que le han pasado a ella y a su familia en el edificio, el cual sí tiene una vibra muy extraña. Es un edificio muy frío y oscuro, a pesar de que le da la luz del sol directamente. Yo también tengo muchas historias. Actualmente mi antigua vecina ya se fue a vivir a otro departamento. De hecho, en aquella plática me mencionó que solo estaba esperando a que venciera su contrato para irse porque la actividad paranormal de ese lugar no la dejaba en paz.